Claro, no está dedicado completamente a eso, pero se logró que semanalmente tenga unas horas de dedicación a la observación y búsqueda de eventos. El Stewart Observatory Skywatch, el Asiago, que es uno de los legendarios telescopios que se ha preocupado, la gente, los astrónomos de allí en Italia se han preocupado muchísimo por ese problema, le dedican bastante de su tecnología, lo que hay allí, al problema. Y el japonés, no lo conozco, no hablo de él porque no lo conozco, lo menciono porque eso no existe. Estas son las imágenes de cada una de esas instalaciones. ¿Sí? Estas son las imágenes del linear, ¿sí? El Catalina, Sky Survey, la legendaria Catedral de la Astronomía. ¿Cómo se llama la legendaria Catedral de la Astronomía? Ese es el famosísimo Monte Palomar. ¿Sí? No se les vaya a olvidar, porque un astronomito no se le puede olvidar eso. Son cosas históricas que tenemos que guardar en memoria. El Loneos, el WISE, el SpaceWise. Les hago este recorrido por imágenes porque, como pueden observar, son cúpulas, son domos, son telescopios modestos comparados con esas grandes máquinas de hoy, como por ejemplo el Very Large Telescope, el ALMA, el Gran Canaria. ¿Sí? Son máquinas modestas. O sea, les hago el recorrido gráfico para que observen el interés de nuestros gobiernos por resolver el problema. ¿Sí? Por eso les decía, muchos de estos telescopios, algunos fueron recuperados por los astrónomos por la urgente necesidad de desarrollar los programas. ¿Sí? Bueno, y bueno, ¿cuáles son sus resultados? Veamos en algunas tablas. Desde el año 1995 hasta el año 2006. Observen que Catalina arranca 2004, pero rápidamente empezó a destacarse entre el resto. ¿Sí? Por ejemplo, el NIA, vean cuando comenzó por ahí el NIA, y bueno, pues sí, claro, no estamos descalificando, sino que hay algunos programas que han sido mucho más destacados que otros. ¿Sí? Veamos a 2011 más o menos. Entonces, mira, Catalina se creció. Hay un gran interés allá, un trabajo enormemente disciplinado que muestra que el Catalina en poco tiempo prácticamente está superando al mejor programa que era el Liner. ¿Sí? Entonces, los resultados de los diversos programas en búsqueda de asteroides. ¿Sí? Es muy importante hacer esa estadística, compararlos con otros, para ver cómo se pueden mejorar en esos aspectos. Bueno, entonces hemos llegado aquí a un listado. Quise traerles hoy un listado más actual, pero pues, bueno, primero hay dos motivos por los que de pronto no podría importar que no traje el listado actual, o sea, el listado del mes de mayo y junio. En este momento, mayo, junio, no hay acercamientos así como los hubo en algunos meses pasados. Y bueno, segundo, tuve un daño tenaz en mi máquina, no pude acceder a internet. Bueno, y aquí debajo, ¿qué hay? Aquí debajo está una cosa que se llama la escala de Torino, entre varias, ¿no? Porque está la escala de Palermo, y hay otra escala por ahí, no recuerdo cómo se llama la otra escala. Pero bueno, las dos más importantes es la de Palermo y la de Torino. ¿Y por qué se llaman así? Porque han habido congresos, reuniones, ¿sí? Para establecer una escala de clasificación de peligrosidad de los objetos que se pueden convertir en un momento dado en potencialmente peligrosos. Entonces, por ejemplo, son muy parecidas, ¿no? La de Palermo es más usual porque tiene, digamos, claro, este es el resultado de unas ecuaciones, ¿no? La de Palermo tiene unas ecuaciones un poco más finas, un poco más elaboradas, un modelo un poco más riguroso. Entonces, el astrónomo profesional le gusta más usar la escala de Palermo, pero en realidad, si queremos representarlas a nivel gráfico, pues son muy parecidas. Tendríamos que estar haciendo una charla técnica para ver las diferencias entre las dos escalas.
Pero bueno, un objeto en verde, o sea, aquí no hay peligro, aquí en blanco no hay peligro. Verde empieza a ser un objeto que hay que hacer un monitoreo por periodos, o sea, podría estarse convirtiendo en peligroso. Amarillo amerita un monitoreo simple. ¿Sí? Naranja amerita un monitoreo sistemático. Y rojo amerita, por decirlo así, una vigilancia rigurosa y sistemática desde los diversos observatorios. Porque sus elementos orbitales implican ya no un acercamiento mínimo, sino una probable colisión con la Tierra. Entonces esa es la más o menos la escala. Bueno, y de estos objetos vamos a examinar el caso del 2012 de la 14, que dio lugar a mucha especulación. ¿Sí? Dio lugar a mucha especulación, a mucha habladuría. Bueno, todo el mundo especula de su manera, los esotéricos a su manera, dio lugar a mucha especulación, que se iba a estrellar con la Tierra, que iba a pasar muy cerca, que se iba a afectar, que iba a acabar con los satélites que encontrara por ahí. Vamos a mirar que en realidad eso, la mecánica analítica en ese aspecto es, digamos, por fortuna, y su determinismo es bastante rigurosa y permite una predictividad muy, pero muy aceptable. Entonces se pudo establecer con rigor la órbita, se pudo establecer los momentos de paso y se verificó que esas predicciones fueron las correctas y lo fueron, porque están el enorme formalismo matemático de la mecánica celeste, las maquinitas esas fabulosas y fantásticas, y se pudo verificar. Pero sin embargo lo miraremos en un simuladorcito, miraremos esos casos, miraremos esos tres casos de esos objetos. Y bueno, entonces antes de mirar eso en el simulador, veamos qué fue el 2012 de la 14. El 2012 de la 14 fue un pequeño asteroide descubierto el 22 de febrero de 2012, ¿sí? Prácticamente el año pasado. Ya vamos ya para casi un año largo de haber sido descubierto, ¿sí? Se estimó la cifra que se tiene hoy es de 44 metros de diámetro, aunque realmente como esta cifra hoy está un poquito repisada ya, ¿no? Porque en principio pues se hicieron muchas, se sacó el promedio, y como todo venía de la observación fotométrica, y esa observación fotométrica no es, digamos, es un formalismo empírico, entonces tiene un intervalo de confianza muy, o sea, las medidas no son tan confiables, pues. Pero hoy ya, porque se hicieron mediciones por radar y todo eso, pues pasó el asteroide cerca de la Tierra y todo eso. Esta es la cúpula desde donde fue descubierto. O sea, es un telescopio automático, robótico, manejado desde la universidad. Incluso algunos de los que participan lo pueden manejar desde la casa cómodamente, y con esa tecnología, con esa cúpula, fue descubierto ese asteroide. Bueno, ¿y qué es lo que se tiene? ¿Cómo se sabe la órbita? Bueno, los métodos son complicados en la mecánica celeste. No, con eso no digo que nadie pueda llegar a manejar esos métodos, claro que sí, pero son métodos, no digamos complicados, es arduo el trabajo con eso. Por fortuna existen las máquinas y todo ese trabajo lo hacen hoy las máquinas, ¿sí? O sea, si lo hiciéramos a calculadora, podríamos estar empleando 2 o 3 días calculando una órbita, pero hoy pues con un programa de computador bien elaborado, se le introducen los datos y se calcula la órbita, o se obtienen las gráficas. Pero ¿qué se necesita para hacer eso? Se necesitan mínimo estas 3 imágenes que yo tengo ahí. ¿Por qué? Porque cada imagen de estas da algo que, puesto en una especie de plano cartesiano allá en el fondo estelar, ¿sí?, que se llama el sistema de coordenadas ecuatorial,
Es como un planito cartesiano puesto allá en el cielo, pues con una serie de referencias, ¿no? El ecuador celeste está inclinado, tiene con la eclíptica 23 grados y que esta línea, bueno, todo un sistema de referencia astronómico. Entonces, se obtienen esos punticos, como obtener punticos en el plano cartesiano, a un tiempo dado, ascensión recta, declinación, en un momento dado. ¿Sí? Entonces se tiene una primera posición, una segunda posición y una tercera posición. Con esos datos, ya el astrónomo le entrega esos datos al programa y él bota un cálculo preliminar. ¿Y qué bota ahí? Las características de la órbita, el semieje mayor, la excentricidad de la elipse, la inclinación de ese plano orbital con respecto a la eclíptica, ¿sí? El ángulo de los nodos que llaman, el argumento del perihelio, el tiempo de paso por el perihelio o el periodo. Y ya con eso, el astrónomo ya sabe cómo es la órbita. Ya con eso se puede divulgar la órbita a través de la internet. Ya con eso se puede divulgar la órbita. Esta es una animación de esas imágenes para ver que, digamos, el cálculo de la trayectoria del aparente en el fondo estelar. ¿Sí? Observen bien que estas son las 3 estrellitas que estaban ahí. ¿Cierto? Es lo que se hace, se calculan los elementos orbitales y se tiene un diagrama básico. Esto ya, digamos, no es una gráfica exactamente la que usan los astrónomos, sino ya es una gráfica divulgativa. ¿Sí? Pero la traje muy importante por la claridad. Resulta que este objeto del 2012 de A14, ese pedazo de piedra del orden de 44 metros de diámetro, tiene una órbita con una pequeña inclinación respecto de la eclíptica, o sea, es una pequeña inclinación respecto al plano orbital. Además de eso, su periodo es de 366.21 días. ¿Cuánto es el periodo de la Tierra? El periodo orbital de la Tierra. ¿Cuánto? 300 qué? 365. 365.25, ¿cierto? Y el otro es 366.21. Eso hace que este objeto, como les decía alguna vez, se las haga de gracioso tratando de hacerse pasar como una cosa que los astrónomos llaman un troyano, pero no es un troyano, obviamente. O sea, se disfraza de troyano. Entre otras cosas, ¿qué es un troyano? Va, por ejemplo, los troyanos de Júpiter van o adelante de él o atrás en su órbita. ¿Sí? Y tienen un periodo tal que siempre se mantienen ahí, entonces... Pero pues unas veces está adelante y atrás, pero no exactamente desde su órbita, ¿sí? Por eso la primera vez que vimos con un amigo la simulación decíamos, este muchachito quiere hacerse las pasas de troyano, pero no es, ¿sí? Esa característica de él. Y casi cerca de la línea de los nodos fue su encuentro con la Tierra, su encuentro próximo a la Tierra, ¿sí? Observen bien que estos son los elementos orbitales, ya clasificado en la escala de Torino, llegó a estar en el verde en la escala de Torino. ¿Sí? Toda la órbita se definió con 171 observaciones a lo largo de 49 días. ¿Sí? En este lapso, entre febrero 23, ¿sí? y abril 12. Si el objeto hubiera impactado la Tierra, la había impactado con una velocidad de 12 kilómetros por segundo. Una velocidad, claro, es más o menos la normal en un tipo de objeto de ese, ¿sí? 12 kilómetros. Los cometas que ya vienen, por ejemplo, de la familia de Júpiter o de la familia de Halley, son objetos que podrían colisionar con la Tierra a velocidades del orden de 20 kilómetros por segundo. Eso ya es una velocidad ya más significativa. Bueno, ¿cómo pasó esto? O sea, la especulación que va a tumbar satélites, que se va a, si de pronto le da por darse una vueltica y pum, cae en la Tierra, y bueno,
un poco de amarillismo, porque pues claro, sin ecuaciones, sin física, es fácil suponer muchísimas cosas, tal vez más que las que puede suponer alguien bien argumentado, ¿sí? Entonces, miren el paso. No pasaba nada, ya se sabía con antelación que no pasaba nada, porque pasaba por algo que se conoce como la franja de seguridad interorbital a nivel satelital. ¿Qué quiere decir eso? Claro, muy técnico, ¿no? Pasa por entre la franja de seguridad interorbital de los satélites artificiales de la Tierra. ¿Y esa vaina qué es? Esa vaina es esto. Aquí se mueven los satélites de órbita alta, los que están puestos ahí, órbita alta. Hay satélites de órbita media y hay satélites de órbita baja. Y entre franja y franja hay una separación de seguridad, fuera de que entre satélite y satélite hay una separación técnicamente estudiada para que no van a pasar cosas. Entre franja y franja hay una franja bastante amplia de seguridad donde no se pone ningún satélite, donde no hay nada. Entonces, precisamente el objeto casualmente pasó por ahí. O sea, no había ninguna opción de que tumbara ningún satélite, como muchos se atrevieron a decirlo. Porque es que en esa zona no hay satélite, es la franja de seguridad. Y la franja de seguridad no es medio metro ni 2 metros, la franja de seguridad son varios kilómetros, ¿sí? Son varias decenas de kilómetros, ¿sí? Entonces por ahí pasó nuestro famoso 2012 A14, ¿sí? Entonces ahora miremos el caso de Chelyabinsk, el caso ruso, ¿sí? El caso ruso realmente fue un caso inclusive que fue mucho más gracioso en el contexto del amarillismo, porque incluso hubo quienes con argumentos, quienes con formación académica, se lanzaron a ese mar horrible de la especulación y el amarillismo. ¿Sí? Calcularon órbitas, por ejemplo. Ya les voy a decir por qué, en mi opinión, yo me opongo a las órbitas, y no es solamente la opinión mía. Por fortuna, hay más que están de acuerdo conmigo, que son el grupo de ciencias planetarias de allá de Uruguay y de la Argentina, que son muy buenos para hacer simulación. Bueno, esa fue la trayectoria, claro, con muy poquitos datos, o sea que es una trayectoria un poco imprecisa, más aún pues la órbita, ¿sí? Claro, los mapas, ¿sí? Algunos decían no, es que eso venía, ese es un pedazo que se le cayó al asteroide 2012 A14. Miren las diferencias. El asteroide 2012 A14 venía prácticamente por encima ascendente y pasaba en una trayectoria completamente opuesta a esto, ¿sí? Es más, estaba pasando por el otro lado, cuando el otro estaba pasando era por la cara que el planeta ponía al Sol. Entonces, miren la trayectoria que hizo así, puesta desde el cielo sobre la Tierra hasta el punto de impacto, ¿sí? Bueno, y con unas fue aterrador, yo le comentaba al profesor Jorge, fue aterrador pensar que mucha gente se lanzó al estrellato con las medidas de unos manes aficionados, con unas camaritas de aficionados, que ni siquiera estaban pensando en tomarle datos a un astrónomo profesional. Eso le decía yo a Jorge, el man no estaba allí pensando en tomarle datos a un astrónomo, simplemente le pareció espectacular y filmó. Y los otros se fueron a internet, y yo me sitúo acá y el observador iba acá, y con eso asumieron posiciones como si hubiesen sido tomadas con una máquina rigurosa, y metieron eso a un programa de computador y les dio una órbita. Claro, sí, lo hizo una máquina, y le aplicaron Monte Carlo y hicieron una cantidad de cosas, pero con 3 datos, unas obtenidas con cámaras de esas de video y otras todas obtenidas con cámaras de video, ¿sí? Entonces dio una órbita. Claro, hubo 3 grupos en el mundo que calcularon esa órbita. ¿Y saben qué hicieron los verdaderos expertos en mecánica celeste y dinámica celeste? Nunca les pusieron cuidado, ¿sí? Calcularon órbitas, acá tengo una órbita. Sin embargo, hay algo, un aporte, no podemos desechar
las cosas del todo. Esta es una órbita, por eso le puse esos signos de interrogación.